y que me prepare para estar listo en tu llegada. Valió la pena esperar. Un amor tan grande. Dios escribió esta historia sin final. Valió la pena confiar. El corazón guarda. Eres la respuesta que venía lograr. Toma mi mano y no la sueltes nunca. Te soñé, te pedí, te esperé, y hoy puedo decir que Dios es fiel y que tenía algo para mí y tenía razón. Era lo que pensaba, lo que imaginaba, bendito Dios, y eres el amor de mi vida, bendito Dios. Valió la pena esperar. Una es la respuesta que pedía lograr. Valió la pena confiar. El corazón guardar. Eres la respuesta que pedía lograr. Hoy que te tengo, confirmo que el tiempo de Dios es perfecto, y aunque a veces me pareció un poco tarde, no me arrepiento de haber esperado este momento, bendito Dios. Espera por un amor tan pleno. Eres la respuesta que pedía lograr. Valió la pena confiar. El corazón guardar. Eres la respuesta que pedía lograr. Toma mi mano y no la sueltes nunca. Toma mi mano y no la sueltes nunca. Esta ha sido todo, bendito Dios. Atrás del hermano Ricardo está, atrás del hermano Ricardo está ella. Felicidades a todos aquellos que están en este lugar que ya están casados. Y felicidades para los nuevos esposos. Un buen aplauso a Cristo para los nuevos esposos. Y para aquellos jovencitos que están pensando en casarse, primero órale al Señor que le dé una esposa sabia. Y usted, jovencita, pídale al Señor que le dé un esposo sabio. Y dice así.
En Cana de Galilea, una boda celebraba, donde fue invitado el hombre que Jesucristo. Sus discípulos también la acompañaban en esa boda, y la madre de Jesús también estaba ahí presente. Y María le dice a Jesús, lo bendigo. Y Jesús le contesta en esta forma: mujer que tienes conmigo, que mi hora no ha llegado. Y ella dice a los sirvientes: hagan todo a su día. Y Jesús realizó el gran milagro, convirtiendo el bautizo. Espero que Jesús no haga falta, que Jesús no haga falta. Pero que Jesús no haga falta en tu vida. Pero que Jesús no haga falta en tu trabajo. Espero que Jesús no haga falta en tu corazón. Espero que Jesús no haga falta en tu matrimonio. Espero que Jesús no haga falta en tu hogar. Espero que Jesús no haga falta en tu trabajo. Espero que Jesús no haga falta en tu corazón. Gracias, Señor, aleluya. Gloria a Dios.
y yo no para todos los que no abrimos, no nos separen más válido que uno, porque un más